que a fines de la clase anterior yo llamé la comparación invidiosa y de unos de los mecanismos que realizan esta comparación envidiosa. Habíamos indicado a fines de la clase, ayer, anoche, la importancia de estos mecanismos, especialmente en que interesa a los grupos de la clase media. Es decir, que para los señores de estas clases medias es muy difundida la preocupación de mantener su rango y posiblemente de mejorar este rango. O como dicen los americanos, como se dice en inglés, to keep up with the Jones. Es decir, mantenerse en par con los digamos, Gutiérrez o los López o los Sánchez. La cuestión, por supuesto, es saber quiénes son esos Jones o quiénes son esos López, con quienes es necesario mantenerse en condición de igualdad. Tenemos que agregar que este mecanismo de comparación invidiosa no es, y yo creo que eso es una necesidad que subrayar este punto al empezar la clase de esta noche. Este mecanismo de comparación invidiosa no es, digamos, un rasgo psicológico. No se puede explicar solamente por unas consideraciones moralizadoras, por ejemplo, del tipo, bueno, así es la naturaleza humana. Tenemos que entender bien, no lo entenderemos del todo o por completo hoy día, pero nos encaminaremos. Tenemos que empezar que este mecanismo es una condición de equilibrio y de funcionamiento de un cierto tipo de sociedad industrial. No es la consecuencia pecaminosa de la enfermedad o de la debilidad humana, sino que es un rasgo estructural de ciertas sociedades industriales. Ese es este tema que tenemos que entender bien. Pero antes que de entender bien este tema, yo creo que es necesario de describir y de analizar con ciertos detalles estos mecanismos de comparación, unos cuantos de estos mecanismos de comparación. Y de repente y inmediatamente se presenta un problema a la vez muy sencillo y muy complejo, como son todos los problemas de las ciencias sociales y especialmente de la sociología. A la vez muy sencillo porque al fin y al cabo son problemas de los cuales tenemos una experiencia directa en nuestra vida cotidiana, y muy complejo porque los aspectos más profundos de esos problemas no los vemos completamente, los vemos como anublados y tenemos que utilizar los recursos del análisis, de la reflexión y del conocimiento empírico para ahondar y para ver mejor lo que de primera intención solamente se entrevista. Bueno, de primera intención, comparar su propia suerte con su propia suerte o su propia condición con la condición ajena, la condición de otras personas, parece una cosa muy sencilla y no llama especialmente la atención. Pero si es que pensamos en esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que muchas dificultades, muchos problemas van a aparecer. Y tendremos primero que detenernos un rato sobre estos problemas, porque será oportunidad de analizar con cierto detalle unos cuantos conceptos básicos del análisis sociológico. Primero, yo creo que el problema de la comparación invidiosa no se puede entender si uno no toma en cuenta el hecho de que es en relación con otras personas que cada uno de nosotros define y recibe su propio estatus social. Es decir,
que en términos más abstractos o casi filosóficos, que el estatus social es una relación. Bueno, cuando hablamos aquí de relación, queremos decir que es en vista o en referencia a los que están arriba o abajo o al lado de nosotros, que percibimos, que concebimos nuestra propia posición jerárquica. Es decir, que nuestro estatus se define como una relación entre un término, que es el yo del individuo que habla, y otros términos, que son los otros individuos con los cuales el propio yo se encuentra vinculado. Y se puede, yo creo, ensayar la noción esta o el concepto esto, diciendo que no solamente el estatus social o socioeconómico de un individuo, sino también el papel o el rol que desempeña este individuo es también una relación. Es decir, que toda realidad social es de tipo, no diríamos relativo, sino relacional. O se distingue, como saben ustedes, se distingue entre estatus y rol en forma muy sencilla, diciendo que el estatus es nada más que la posición jerárquica del individuo dentro de su grupo o del conjunto social del cual es miembro, mientras que el rol es el conjunto de actividades y más precisamente de deberes y de derechos que tiene el individuo y que manifiesta por tal y tales actividades características que, por supuesto, lo ponen en relación con tal otro de sus, diríamos, aliados, socios, etc. Yo creo que tenemos que subrayar el carácter relacional del concepto de rol o de papel social. En la misma forma que el estatus se define en relación con un conjunto social del cual yo soy un miembro, de la misma manera yo desempeño un papel social solamente en relación con otras personas. Por ejemplo, y eso es bastante evidente, pero vamos a ver un poco más tarde las consecuencias de todo eso. Por ejemplo, yo soy un, entre comillas, padre de familia, no en sí y por sí, no soy un padre de familia como sustancia, yo soy un padre de familia en relación, por ejemplo, con mis niños, con las personas de mi dependencia. Pero esto no solamente muestra el carácter relacional del rol, sino también que plantea una dificultad más en la cual nos detendremos un rato. Este concepto de esta insistencia a definir estatus y rol en forma relacional es un tema bastante antiguo y bastante profundo en la tradición sociológica. Creo que el autor más conocido y también más interesante al respecto, que ha escrito sobre este carácter relacional de la realidad social, es el americano George Herbert Mead, en un libro famoso que se llama Self, Mind and Society. ¿Cómo traducen? El suyo, yo, lo sí mismo, la sociedad, self, y el espíritu, no sé cómo traducir mind. Bueno. La idea que, la consecuencia de este carácter relacional del rol es notable no solamente del punto de vista psicológico, sino también del punto de vista sociológico. Del punto de vista psicológico, Mead afirma en forma muy fuerte que la realidad que la persona humana,
que el individuo que dice yo no es una sustancia o una cosa, una realidad autónoma y suficiente, autosuficiente. La persona no vive sino por sus contactos y sus cambios continuos y constantes con con las demás personas. Es decir, que la única realidad del individuo o de la persona es diríamos, en el intercambio o en la interacción en la cual este individuo o esta persona se encuentra vinculada. Pero esta concepción relacional de la persona es en el pensamiento de Mead vinculada con una concepción igualmente relacional de la vida social. La vida social no es tampoco, la sociedad no es tampoco una sustancia inerte, una realidad exterior a los individuos. La sociedad no es nada más que un conjunto de maneras y de modos en los cuales las varias personas se ligan unas a otras, se acercan, se alejan, se oponen, cooperan, etc. Es decir, que todo el análisis sociológico no es nada más que el esfuerzo para analizar las varias formas de relaciones que permiten a los individuos de acercarse, oponerse, vivir juntos, etc. Bueno. Y al fin y al cabo, la consecuencia o la conclusión que saca este Mead de estas observaciones es que hay solamente una sola realidad humana que puede ser abarcada sea del punto de vista sociológico, sea del punto de vista psicológico, pero que esta realidad es una realidad de interacción, de relación. Y se trata de una interacción entre términos múltiples, cuando estos términos múltiples son personas, o se trata de una interacción ligada a un término único cuando se trata de persona. Pero siempre la realidad que tenemos que describir es una realidad relacional. Bueno, eso es muy importante, muy interesante, pero eso nos plantea tantas dificultades como soluciona dificultades, es decir, resuelve unas cuantas dificultades y plantea otras nuevas dificultades. La cosa nueva e importante es que para Mead todo el esfuerzo del sociólogo consiste en la descripción y en el análisis de lo que él en inglés llama the significant others, los otros que tienen significación, que tienen una realidad significante para el individuo que dice yo. Y todo el problema de la sociología consiste en describir los papeles y roles que los individuos desempeñan al darse cuenta de que estos papeles son desempeñados en relación con otros individuos o otras personas que vienen a ser significantes para el que desempeña el papel. ¿Significante qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es en relación con estas personas que recibimos o que entendimos las normas que reglan nuestra conducta, los valores que nos alientan o que nos empujan en cierta dirección, etc. Bueno, pero la cuestión básica ahora es quiénes son los significant others, quiénes son los otros con los cuales nos encontramos, diríamos, vinculados. Y evidentemente ese es un problema que no se puede resolver en forma puramente teórica y abstracta. Y lo vamos a ver al reflexionar un poco, al pensar un poco sobre este ejemplo del cual partimos en antes, este ejemplo del papel o del rol del padre de familia. Si uno piensa en este papel, se da cuenta que es una relación, pero es una relación entre una cantidad finita y determinada de términos.
Vamos a precisar lo que entendemos por esto. Por ejemplo, es evidente que las relaciones entre padre e hijo en un régimen de parentesco como el nuestro no son íntegramente o enteramente comprensibles si uno, y eso también es notable, si uno se limita a considerar la unidad o el grupo constituido por el padre y el hijo. Es decir, la relación entre padre e hijo no es enteramente comprensible si el sociólogo no toma en cuenta otros términos que serán tal vez la madre o que serán tal vez los hermanos. Es decir, la relación limitada a los términos inmediatamente considerados no es inteligible. Y, por ejemplo, para analizar la relación entre padre e hijo, tal vez es necesario tomar en cuenta las relaciones opuestas, contradictorias, que tiene el hijo con la madre, etc. Eso es evidentemente una de las consecuencias o una de las advertencias más notables que la antropología tradicional, la etnología, nos proporciona. Pero de otro lado, el conjunto de términos significativos, el conjunto de términos que nos interesan al respecto, no es infinito. En ciertos sistemas de parentesco, por ejemplo, será para explicar el papel o la relación padre-hijo, será necesario tomar en cuenta tal y tal papel, tal y tal rol de parentesco que es aparentemente muy alejado. Por ejemplo, tal vez se explicará por ciertas prerrogativas que tienen tal forma de primos. Pero en nuestra sociedad no será necesario tomar en cuenta todos los términos, todos los papeles vinculados más o menos estrechamente con el papel, el rol, la relación padre-hijo. Es decir, y aquí estamos, creo, para entender lo que planteé antes, es decir, que cada una de estas relaciones puede ser iluminada, puede ser entendida, puede ser iluminada por la consideración de otras relaciones, pero no de cualquier otra. Y por eso que estas relaciones constituyen como un sistema limitado, un sistema aislado, que determina o que constituye una unidad o un elemento o un átomo, como dice Lévi-Strauss. Y es precisamente la determinación de esta unidad o de este átomo de referencia que constituye la dificultad más grande o seria que el etnólogo o el sociólogo encuentra. Por ejemplo, si nos quedamos un rato más en el campo de del estudio del parentesco, si se trata de un sistema de parentesco con una nomenclatura muy larga, no será necesario tomar en cuenta tal vez todas las relaciones manifestadas, por ejemplo, por la nomenclatura, por todos los términos de parentesco que exhibe o que manifiesta la lengua. Habrá unos cuantos que serán significativos y habrán unos cuantos que no lo serán. Será necesario, por ejemplo, explicar la relación padre e hijo por la comparación con tal o tal otro papel de parentesco, o tal vez va a resultar que tal otro papel o rol de parentesco no tiene mayor importancia y no nos proporciona grandes luces. Pero, ¿cómo vamos a saber que precisamente en la cantidad no infinita, pero grande de relaciones que nos interesan, unos cuantos son interesantes y unos cuantos no tienen mayor importancia? Bueno, en cuanto a este problema de parentesco del cual partimos, Lévi-Strauss proporciona una definición que es muy útil. Dice que, como saben ustedes, hay nomenclaturas casi infinitas, es decir, que tienen una cantidad de apellidos y de nombres
mucho más grande que nuestras lenguas para definir todos los términos de parentesco. Y por lo poco que ustedes sepan de quechua o de aymara, es evidente que la nomenclatura del parentesco en estas lenguas no es igual al nuestro. Pero que, cualquier sea la nomenclatura, hay tres, dice él, focos, que son focos estructurales para analizar toda unidad, para analizar toda unidad o toda estructura de parentesco, que son lo que él llama les relations de filiación, las relaciones de filiación, las relaciones de alianza y las relaciones que no podríamos llamar de privilegios sexuales. Es decir, que todo sistema de parentesco tiene que resolver un problema funcional, que es un problema al fin y al cabo bastante sencillo, de quién soy el descendiente, con quién puedo yo tener privilegios sexuales, privilegio sexual entendido en una forma amplia, que no se limitan al privilegio sexual al estricto sensu, sino a las manifestaciones de amistad, de ternura, etc. Y también con cuáles de los demás individuos de mi grupo puedo considerarme como pariente. Es decir, los aliados del grupo, por ejemplo, del grupo al cual pertenecía mi esposa. Y eso constituye, según Lévi-Strauss, los significant others, los otros que tienen significado en referencia al sistema de parentesco. De modo que el número bastante grande de relaciones que existen se reduce a un número mucho más limitado que permite una interpretación estructural, porque precisamente todo sistema de parentesco tiene que proporcionarnos una solución a estos problemas. Problemas del tabú y del privilegio sexual, problema de la relación entre generación y problema de la relación entre dos grupos que intercambian, digamos, mujeres, que reciben mujeres o que proporcionan mujeres. Bueno, la cuestión es ahora, creo, un poco iluminada o aclarecida. Se ve claramente que cuando decimos que toda realidad social es una realidad relacional, es una proposición evidente y cierta, pero es una proposición que se debe precisar porque las relaciones que se manifiestan o que existen no son relaciones entre términos cualquiera, sino entre ciertos términos, y es precisamente el número y la forma de estas relaciones que determinan la estructura de la sociedad considerada. Hablar de una estructura social es decir precisamente que hay ciertas relaciones que son más frecuentes y que alrededor de las cuales giran los demás fenómenos o los demás hechos observados. Bueno, eso es un poco pesado, eso es un poco abstracto, pero yo creo que vamos a entenderlo mejor con los ejemplos y yo creo que vamos a entenderlo mejor con las consideraciones que vamos a proporcionar ahora. El problema fundamental, como decimos antes, es de saber en dónde y quiénes son los significant others, los otros que tienen significado para el yo. ¿Cuáles son? Si ahora volvemos a nuestro problema de estratificación social que analizamos ayer, ¿cuáles son los significant others? ¿Cuáles son los otros significativos para los varios individuos que integran los varios estratos sociales que hemos considerado? Este problema es muy interesante porque la sociología tradicional, la sociología clásica, o sea, la de Durkheim, por ejemplo, en Europa, ha siempre presumido de que los significant others eran adentro del mismo grupo al cual pertenece el individuo. Es decir, los
los individuos, diríamos, compañeros que para mí tienen significado son los compañeros que pertenecen a mi propio grupo. Esa es la hipótesis, o es, diríamos, la suposición implícita que se encuentra en la obra de Durkheim. O si se puede decir en otros términos, en términos sacados de la literatura norteamericana, se puede decir que para la sociología clásica de Durkheim, el grupo de referencia del cual el individuo saca sus valores y según el cual rige adapta su conducta, este grupo de referencia es su propio grupo. O, en otros términos, es decir, que el grupo de referencia y el grupo de pertenencia son confundidos. Grupo de referencia es el grupo que proporciona a un individuo sus reglas de conducta. Grupo de pertenencia es el grupo al cual de hecho este individuo pertenece. Según la hipótesis clásica, el grupo de pertenencia del cual de hecho soy un miembro es precisamente el cual tiene la probabilidad más grande de proporcionarme mis reglas y mis valores. La cosa interesante que vamos a ilustrar ahora es que precisamente hay casos en los cuales hay un escisma entre el grupo de referencia y el grupo de pertenencia. Y hay casos en el cual los significant others no son mis compañeros, no son la gente con los cuales tengo contactos y relaciones cotidianas, sino son gente tal vez con los cuales no tengo contacto, con los cuales soy vinculado solamente en forma inmediata y indirecta. Eso es un problema bastante interesante que podemos considerar o abarcar, no solamente en referencia con la sociología clásica de Durkheim, sino también con la tendencia implícita que se nota también en la sociología norteamericana a afirmar que precisamente el grupo de pertenencia es el que proporciona al individuo sus normas y valores. El interés que los sociólogos norteamericanos tienen en el pequeño grupo o en los estudios de comunidad muestran claramente que para ellos también, como para Durkheim, es adentro del grupo de pertenencia que el individuo encuentra, forma y desarrolla su propia cultura y forma y desarrolla su propio sistema de valores. Es el privilegio hasta cierto punto abusivo que ellos conceden a los que ellos llaman face-to-face relationship, relaciones, digamos, íntimas de cara a cara, de persona a persona. Pero disponemos de un material bastante sugestivo que nos permite corregir y limitar esta apreciación sumamente elemental y somera. En primer lugar, podemos partir de una observación bastante sencilla, bastante banal. Esta observación corre más o menos según las líneas siguientes. No somos miembros de un solo grupo, sino de una multiplicidad de grupos. Ese es el hecho conocido por los sociólogos norteamericanos bajo la designación de multigroup reference, la referencia a una pluralidad de grupos. Y hay también una dificultad más, es que estos grupos no solamente son múltiples, sino que también son muchas veces en contradicción y en conflictos. Es decir, que las lealtades, como dicen los norteamericanos, la lealtad o la pertenencia a un grupo, plantea un problema cuanto a la pertenencia a otro grupo. Y de este conflicto surge la necesidad para nosotros de escoger. Si es así, si la experiencia que tenemos de nuestra pertenencia a los grupos
no es la experiencia de una sociedad, entre comillas, única y homogénea, como es el caso del pensamiento de Durkheim. Una sociedad única y homogénea, adentro de la cual estaríamos como estamos adentro del mar o del agua, ¿no? Tomado en un medio completamente homogéneo. Si hay el hecho de esta multiplicidad, en este caso, tal vez podemos pensar que el grupo de pertenencia no constituye necesariamente el grupo de referencia. Por lo menos hay una multiplicidad de grupos de referencia. Y podemos concluir que en muchos casos los grupos de referencia y los grupos de pertenencia no coinciden. Hay casos, como lo hemos visto ayer, en los cuales coinciden. Es el ejemplo de los upper-upper. El upper-upper es el individuo que ha nacido adentro de un grupo que no se mueve y que sigue mantenido adentro de esta atmósfera, adentro de este ambiente, mejor dicho, de este ambiente homogéneo. Pero la discontinuidad, la oposición entre estos grupos de referencia y grupos de pertenencia han sido bastante estudiados por dos grupos de estudiosos. Primero, por los estudiosos de la realidad industrial y segundo, por los estudiosos de la realidad militar. Y en ambos casos, estos estudios han girado alrededor del problema de la satisfacción que el individuo saca o consigue de sus papeles y roles. La hipótesis siendo que el nivel de satisfacción de los individuos es estrechamente dependiente o vinculada al hecho de que sus grupos de pertenencia y sus grupos de referencia coinciden o al revés están separados. Y vamos a ver cómo estos estudios nos proporcionan datos y nos proporcionan también temas de reflexión. Según los individuos, según los estudios más elementales de sociología industrial, el grado de satisfacción que un obrero, por ejemplo, saca o gana de su actividad profesional depende de condiciones estrictamente definidas adentro de la vida de trabajo. Por ejemplo, condiciones físicas del trabajo o condición estrictamente económica del sueldo. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de ser muy importantes estos datos, estos factores, es evidente que hay otra cosa y en particular hay primero las perspectivas que el individuo tiene de promoción adentro de la empresa y segundo la perspectiva que tiene el concepto, la apreciación que manifiesta el obrero en cuanto a la sociedad total de la cual la empresa es una parte. Es decir, que no es su situación en el sentido estrecho de la palabra que lo interesa tanto como una relación más amplia con su medio total que lo interesa. No es que el grupo de pertenencia del obrero constituye para él totalmente y exclusivamente, total y exclusivamente su grupo de referencia. Hay hasta cierto punto otros focos de interés, otras preocupaciones. Ahora bien, podemos también utilizar el material proporcionado por unas encuestas o unos trabajos de sociología militar, estudios hechos durante la Segunda Guerra sobre los grados de satisfacción que recibe o que consigue el soldado en la vida militar. Estos trabajos han sido revisados y analizados por el sociólogo norteamericano Robert K. Merton,
MERTON, en un artículo muy interesante que vamos ahora a analizar. Ese es el mismo tema de la relación entre el grado de satisfacción que saca el individuo y la situación de su grupo, la naturaleza de su grupo de referencia. Hay unos cuantos ejemplos que son muy notables que vamos a examinar, discutir y tal vez generalizar. Primer ejemplo que es muy sencillo, de primera intención, parece evidente que el grado de satisfacción que los soldados sacan de su pertenencia al ejército es ligado directamente a las posibilidades de promoción, de ascenso. Eso es un hecho cultural, tal vez no pasaría en otros ejércitos, pero las encuestas hechas por los psicólogos y sociólogos norteamericanos muestran que un tema de queja adentro del ejército como adentro de la empresa es, bueno, estamos aquí en esta situación humilde, por ejemplo, estamos abajo, queremos subir. Bueno, ahora la idea común o la idea que conviene al sentido común es que si esta preocupación del ascenso es tan fuerte entre los militares, probablemente será adentro de los cuerpos de los institutos militares en los cuales hay la mejor movilidad, que el grado de satisfacción será el más alto. Y en forma inversa, será probablemente adentro del grupo en el cual la movilidad es menor, que el grado de satisfacción será el menor. Bueno, eso es bien fácil comprobar el grado de movilidad adentro de cada uno de estos institutos. Es posible, por ejemplo, darse cuenta si una recluta que ingresa a la infantería tiene más chance de subir que una recluta que ingresa a la aviación. Bueno, se da cuenta en forma objetiva, sin interrogar los interesados, que son los aviadores que tienen las chances, las probabilidades de promoción y de ascenso más alto, y que son los military police, los de la policía militar, que tienen la probabilidad menos de subir adentro del escalafón. Bueno, el sentido común piensa que precisamente serán los aviadores que serán los más contentos con las posibilidades de ascenso y que serán los de la policía militar que serán los menos satisfechos. Pero resulta exactamente al revés. Son los aviadores que se resienten más de las posibilidades de ascenso y son los de la policía o de la policía militar que son los más contentos. Ahora bien, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar este fenómeno? Bueno, hay desde el punto de vista de la metodología, el procedimiento es sencillo. Se proporciona, se ofrece la posibilidad a los soldados de explicarse y de decir por qué ellos piensan que su situación es, por ejemplo, peor en el caso de los aviadores y mejor en el caso de los military police. La contestación es casi uniforme. Es por el caso de los aviadores que ellos piensan no, y eso es muy interesante, en relación con los demás institutos militares. No dicen, nosotros tenemos una suerte o una posición mejor que los de la policía o de la infantería o de tal otro instituto militar, sino que dicen, no somos en tan buena condición como los de nuestros camaradas que han egresado de las mismas escuelas
y que, por ejemplo, sea por razón u otra, se han quedado en la vida civil o sea han sido llamados a otras funciones. Es decir, que aquí el grupo de referencia no es constituido por el grupo en el cual vive el individuo, sino por un grupo que ya no existe más. El grupo de los egresados, por ejemplo, de las escuelas de ingeniería, cuando ellos se graduaron en ingeniería para seguir su carrera. Y por eso que la referencia es dada no por el grupo realmente existente, sino por un grupo casi imaginario, constituido por las, las afecciones o las relaciones personales que tenían antes. Este caso es muy interesante porque creo que tiene dos interpretaciones y nos permite dos interpretaciones y dos observaciones. Primera observación, es decir que en este caso el grupo de pertenencia, que es un grupo aparentemente muy fuerte, porque es un grupo militar definido por sanciones institucionales muy duras, muy firmes, es a pesar de esta apariencia muy débil. Y que el grupo real, el grupo verdadero que rige la conducta de la gente, no es este grupo real, auténtico, sino un grupo casi imaginario, la fraternidad, entre comillas, el grupo de los egresados, por ejemplo, de la escuela de ingeniería a tal fecha. Y esto también tiene otra consecuencia o otra incidencia. Se da cuenta uno que los grupos que tienen más resentimiento no son necesariamente los que están en la peor condición, y los que son más satisfechos no son tampoco los que que están objetivamente en las mejores condiciones. Porque de hecho, los pobres diablos de la policía militar están muy contentos y son precisamente los que tienen menos posibilidad o probabilidad de ascenso y de promoción. De modo que lo que importa aquí no es la situación objetiva adentro del grupo de pertenencia, sino la situación ideal que es determinada o que es percibida en relación con el grupo de referencia. De modo que la comparación se hace no adentro del mismo grupo. Yo no comparo mi suerte o mi condición con mis camaradas, con la gente con la cual estoy actualmente viviendo. La comparación se establece de un grupo real a un grupo imaginario, de un grupo actualmente dado a un grupo que ya ha dejado de existir o de existir en forma tan vigente como es ahora, por ejemplo, el ejército. Bueno, vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo, también sacado de Merton y del mismo artículo. En este segundo caso se trata todavía de medir el grado de satisfacción de los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y el problema es el siguiente. Hay tres grupos de soldados de los cuales se trata de examinar, de considerar el nivel de satisfacción. Son los soldados que están, no, hay dos grupos. Los soldados que están a ultramar, es decir, en los teatros exteriores de operación, pero que no pueden ser usados en combate, por una razón u otra. Y hay los soldados que ya siguen mantenidos en el mismo territorio de los Estados Unidos. Y la cosa que había llamado la atención del ejército americano es que estos señores mandados ultramar, y que no tenían, mandados ultramar, pero que no tenían obligación de combate, eran una fuente casi constante de problemas y de preocupación para la administración militar. Problemas de disciplina, problemas de quejas, de rencillas continuas, etc. Es decir, que aparentemente el moral de este grupo parecía bastante o sumamente bajo.
Ellos parecían bastante descontentos, poco satisfechos con su condición. Pero el ejército, los organismos oficiales, pidieron una encuesta por cuestionario a un grupo de sociólogos y de psicosociólogos. Y las respuestas fueron bastante sorprendentes, porque a pesar de tener esta muy mala fama o muy mala reputación, el grupo de los mandados ultramar manifestaron claramente que tenían un grado de satisfacción no tan distinto, no tan diferente de los que se habían quedado en los Estados Unidos. Es decir, que hay aquí un primer problema, es la discrepancia entre los datos de la observación, inmediata, los datos de la observación directa y los datos que se puede sacar de una encuesta por cuestionario. Muchas veces pasa eso. Y la segunda consecuencia, el segundo resultado de la encuesta fue que las razones que daron las explicaciones que daron los soldados mantenidos afuera eran un juego de dos comparaciones. Nosotros no somos tan no estamos en una situación tan mala. Seguro, estamos peor que los que se han quedado en los Estados Unidos. Pero somos mejor que los que están con nosotros, pero que mañana irán a combatir. Es decir, que toda la apreciación de su propia posición era un juego de doble comparación. Comparación con la condición de los que se habían quedado y comparación con la condición de los que debían ir al combate. Y se puede notar que el grupo que según la insistencia o la énfasis que se daba a uno o otro de los dos grupos, el grado de satisfacción se subía o bajaba. Por ejemplo, si la referencia, si la énfasis estuviera sobre el grupo que se había quedado atrás, que se había quedado al arrière, como decimos, es decir, en su casa o en su patria, ¿cómo? En la retaguardia. Bueno, si la énfasis, si la percepción descansaba sobre este grupo, evidentemente la comparación resultaba mala. Al revés, si la comparación se utilizaba, enfocaba el estatus o la condición de los que debían ir al combate, la comparación salía buena para este grupo que estamos examinando. Y es evidente también que esta situación no es muy distinta de la situación en la cual se encuentran ciertos grupos de la clase media descrita por Lloyd Warner. Si ellos pueden compararse, por ejemplo, con los grupos de abajo y decirse que al fin y al cabo ellos son mucho mejor, que están en una condición mucho mejor. En este caso ellos pueden pensar, pueden soportar, pueden tolerar que hay alguien o que hay un grupo que sea en condición que tenga una condición mejor que la suya. Por eso que la sabiduría popular dice muchas veces, por lo menos en francés, es preferible mirar a los que están abajo que mirar a los que están arriba. Bueno, ese es un caso en el cual la comparación se establece entre dos cuadros de referencia, pero contradictorios. Si se toma un cuadro de referencia, la comparación resulta favorable al grupo considerado. Si se toma el otro, la comparación resulta desfavorable. Y eso también es un problema, una indicación para el manejo propagandístico
de los organismos que quieren mantener un buen, entre comillas, moral adentro del grupo considerado. Si hay posibilidad, por ejemplo, de mantener este grupo, si hay posibilidad de obtener que este grupo siga considerando la situación y el caso de los de abajo, hay probabilidad que este grupo mantendrá un grado moral o un grado de satisfacción bastante fuerte. Bueno, ahora podemos considerar el cuarto ejemplo, el tercer ejemplo proporcionado por Merton. El tercer ejemplo es un ejemplo muy triste, muy desalentador, que es hasta cierto punto comparable a la situación en la cual se encuentran ciertos grupos de las clases medias, las menos favorecidas. Se trata aquí de los soldados, ese es un grupo muy especial, los soldados de alta calificación, es decir, los especialistas, tipos que han tenido no solamente una educación universitaria, pero que eran, por ejemplo, especialistas en unas de estas actividades industriales que tal vez les hubieran permitido quedarse en una industria y no servir en el ejército. Y que a pesar de eso han tenido la mala suerte de ser llamado a filas. Es decir, el grupo de especialistas muy calificado que puede escapar al servicio y que de hecho no escapa. Y que presenta esta segunda característica de ser casado y con dependientes. Y que también en este concepto, por este concepto, podrían escapar al servicio militar, que no han escapado. Y que presentan esa tercera característica, los pobres desgraciados, de ser de ser de más de 25 años. Y que también por este concepto, si hubieran tenido un poco de suerte, hubieran escapado. Evidentemente, estos pobres señores son los más resentidos en todo el, como dicen, echantillon, todo el grupo, el sorteo, la muestra, en toda la muestra escogida por Merton. Y la cosa notable es que también su resentimiento se explica en forma de comparación. Y es un juego de comparación del cual salen mal. Es un juego de comparación que sale pésimo, siempre mal para ellos. Bueno, se ve muy claramente. Estos son unos cuantos extractos de las entrevistas. Si comparo mi condición con la condición de mis compañeros de estudio,